listos. ADN. Vamos a conversar justamente a esta hora respecto de los costos psicológicos, emocionales, sociales que ha generado la pandemia, la deserción escolar, la dificultad que genera, entre otras cosas, el acceso a la tecnología para poder conectarse a las clases de un proceso lectivo, será o no eficiente o no. Cómo evitar la deserción de una otra manera, o el aprendizaje, que muchas veces también se dificulta. Vamos a conversar con Valesca Ananías, quien es directora de la clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Valesca, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Bueno, hay una serie de desafíos en este caso que quizás incluso se pueden ir segmentando por distintas variables, pero en tu expertise, digamos, pensando en los más pequeños que se han enfrentado, digamos, a las clases a través de forma telemática, ¿cómo implementamos esto? Porque tenemos una generación que, aquí tú podrás demostrar tus conocimientos, porque de una otra manera son nativos digitales. Entonces, el acceso a la tecnología es distinto, pensando en los más chiquititos, por ejemplo. Pero dentro del proceso cognitivo, el contacto ocular, hay una serie de otros elementos psicológicos, neurológicos también que están conjugados. O sea, mira, la verdad es que la tecnología, nosotros hace muchos años veníamos hablando de que, si bien es cierto, es algo muy bueno, ¿no? En términos de aprendizaje, en términos cognitivos. Vamos evolucionando cada año de una manera brutal y muy rápido, pero siempre nuestro discurso, nuestro consejo, nuestro mensaje hacia la familia era: evitemos la cantidad de uso de pantalla, evitemos el acceso a las redes sociales, ¿no es cierto? Acabamos de escuchar, ¿no es cierto?, justamente en la radio, ¿no?, que el 33% de los estudiantes sufre de ciberacoso. Entonces, uno siempre está pendiente del uso y de la cantidad de acceso que los niños puedan tener con la tecnología. Pero claro, sin duda con la pandemia pareciera ser que fue la única herramienta que nos quedó para poder seguir contactándonos, vinculando, y desde ahí, ¿no es cierto?, los sistemas educativos fueron transmitiendo un poco los procesos de aprendizaje. Entonces, hoy día tenemos una realidad distinta, Leonardo, porque efectivamente la única forma que nos permite poder mantener estas clases dentro del contexto pandemia es a través de la tecnología, es a través de la pantalla, es a través de estos sistemas, ¿no es cierto?, híbridos que los colegios han implementado. Y por un lado, efectivamente hay niños que se muestran muy dispuestos y que la verdad aprenden muy rápido, porque como tú dices, son nativos digitales. Hay otro grupo de estudiantes, ¿no?, que son los que presentan algún tipo de dificultad, que requieren mayor cantidad de apoyo, que requieren la presencia física, por ejemplo, del educador, claro, o que simplemente requieren que el espacio y el contexto sea más mediado. ¿Y qué quiere decir mediado? Es decir, controlado, que sea un espacio de alguna manera que tiene cierta intencionalidad y que propicia el aprendizaje. Y ese grupo de niños efectivamente es el que hoy día se ve más afectado. Estamos conversando ahora con Valesca Ananías, quien es directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Ahí hay un elemento que me parece súper importante, Valesca, en el que nos podríamos detener. Una cosa es el consumo de contenidos en forma recreativa, por ejemplo, y hay que confesar que a veces YouTube Kids o Netflix es la solución a pataletas o qué sé yo, lo que sea. O incluso para los papás y mamás que tienen que de repente desarrollar sus trabajos también desde la casa, como para poder, y lo voy a decir de una forma bien brutal, digamos, como controlar o mantener tranquilos a los niños y niñas. Pero distinto es, digamos, el consumo de contenidos con un fin educativo, porque ahí se suma el elemento que planteas tú de esa diferenciación, en algunos casos de niños y niñas que pueden absorber esos contenidos con mayor facilidad y otros que requieren el apoyo, en este caso los papás o los tutores que estén con ellos. Ahí es completamente distinto el escenario y me atrevería a decir que hasta un punto de vista casi como neurológico quizás se absorbe distinto el contenido cuando se produce esa diferenciación o, digo, pensando en los papás y mamás que se enfrentaron también con este desafío de cómo lo hacemos. O sea, yo creo que casi es peligroso. Ajá. Casi es peligroso y en el fondo es una puerta abierta a un mundo absolutamente desconocido que los padres y los adultos no sabemos. O sea, efectivamente Netflix tiene contenidos infantiles y otras aplicaciones, ¿verdad?, que son bonitos animados y que son series muy educativas. Hasta ahí vamos bien, ¿no?
El punto está en cuando el niño o el adolescente tiene acceso a una gran cantidad de información en la red social o en Internet que no es controlada por los padres. Y ahí hay una diferencia importante en términos de brechas digitales respecto a la generación infantil con la de los adultos. Hay muchas aplicaciones que los adultos a veces ni conocen, ni saben cómo funcionan. Por lo tanto, detrás de ese uso o detrás de esas aplicaciones podemos estar exponiendo a nuestros niños a acoso, a bullying, a diferentes tipos de situaciones que, por un lado, los niños son niños y no saben manejar muy bien las situaciones y por lo tanto la percepción de esa realidad, la incorporación de esa información puede alterar ciertos patrones de conducta y puede alterar ciertas áreas desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué te lo menciono? Porque en muchos casos adolescentes, ¿no?, que los padres nunca se enteraron del bullying hasta que pasó algo grave o hasta que explota una situación. Entonces, hay que tener ojo con el acceso a la tecnología, con cuánto dejamos que nuestros niños ocupen ciertas plataformas o aplicaciones, pero por otro lado hay que estar muy atentos al contenido, ¿no es cierto?, que estamos dejando en el fondo de alguna manera abierto que los estudiantes puedan estar, porque claro, en este contexto de pandemia es súper entendible, Leonardo, o sea, tenemos papás que están en casa, tienen que trabajar todo el día, y por otro lado no tienen los recursos quizás para que alguien los ayude a educar o a ayudar o a apoyar o a acompañar a sus hijos durante el día. Entonces es una realidad súper compleja que nosotros en Psicoeduca la vemos constantemente y no es tan simple como decir, oye, tengamos clases online o hagamos clases híbridas, una semana sí, otra semana no. Detrás de eso hay una organización gigante que los padres tienen que generar, ¿no es cierto?, para poder cumplir tanto con su trabajo, pero también para poder cumplir de manera eficiente con sus hijos. Claro, desde un punto de vista neurocognitivo, ¿cómo podríamos, enfrentar la situación de la mejor manera? Porque dentro de todo, y pensando en temas mayores, que podría ser como la deserción escolar, en fin, se genera también en algunos casos, pensando en los ciclos iniciales principalmente, o también adolescentes, como el fenómeno de la poca tolerancia a la frustración. Por ejemplo, que no funciona el sistema, que se cae, en fin, o que sencillamente no se aprenden los contenidos. Entonces, en los ciclos iniciales y también adolescentes medio, se genera también hay una situación compleja, como con el manejo de la frustración, las emociones, sumémosle en las zonas en donde están cuarentenados, hay mayor tensión, más estrés. Entonces, ¿cómo abordar ese tipo de situaciones? Leonardo, mira, acá hay un concepto muy importante que efectivamente desde lo cognitivo y desde lo neurocognitivo, como tú lo mencionas, hay procesos que están a la base del aprendizaje y de la resolución de conflictos y de cómo nos comportamos, ¿cierto? Pero hay un factor que yo diría que es mucho más importante y relevante, por lo menos en este contexto que estamos viviendo hoy día, que tiene que ver con el ambiente. Hemos tenido durante el año 2020, Leonardo, en Psicoeduca, un aumento de cantidad en la consulta de familias que hace por sus hijos, ¿no?, respecto de temas conductuales. Es decir, mi hijo tiene baja tolerancia a la frustración, mi hijo me hace pataletas constantemente, grita constantemente, y todas las manifestaciones o los síntomas, para que tú me entiendas, son a nivel conductual. Entonces, cuando uno empieza a analizar los casos y uno empieza a buscar los motivos de consulta y hacer las evaluaciones pertinentes, te empiezas a dar cuenta que, por un lado, hay ciertos elementos que pueden tener relación con aspectos cognitivos o neurocognitivos, pero por otro lado, yo diría, me atrevería a decirlo, que en mayor medida son elementos que tienen que ver con una causa de contexto, con una causa de ambiente. Entonces, acá el consejo y el mensaje es directamente a la familia y a los educadores y a la gente adulta. ¿Cómo hacemos ambientes más organizados, Leonardo? Ambientes más estructurados, ambientes menos invasivos de estimulación, ambientes mucho más tranquilos y calmados, porque evidentemente en una situación de clase, por ejemplo, online, donde hay dos hermanos estudiando y la pantalla no funciona, la profesora te pide tal cosa, no logran conectarse, si el papá no toma ciertas medidas de control, de organización, de calma, ¿no es cierto?, evidentemente el niño va a terminar explotando. Y eso lo hemos visto en reiteradas oportunidades. Acá el contexto es fundamental, Leonardo. Por mucho que un niño pueda tener algún tipo de dificultad o presente algún déficit atencional, etcétera, que eso ya a veces agrava la situación, acá necesitamos ambientes absolutamente controlados y organizados y planificados respecto de este tipo de actividades, porque si no entra el caos
Efectivamente, la desorganización lo único que hace es generar lo que tú acabas de decir. Bajos niveles de tolerancia, bajos niveles de resolución de problemas, ¿no es cierto? Mucha pataleta y mucha afectación conductual, que al final del día, ¿no es cierto?, es lo que a la familia los termina generando un mayor problema. Estamos conversando hasta ahora con Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Entonces, dicho en simple, y esto podría traducirlo, interpretándolo en términos muy sencillos, disponerse positivamente al proceso, desde tener un lugar ordenado, no sé, la radio, la televisión a un volumen tolerable, que no sea una sensación de estrés mayor, digamos, el hecho de estar en la casa, como esté todo tranquilo, dispuesto positivamente, haber tomado el desayuno con los niños, que no se genere así como una situación de alteración, básicamente. Exacto, que sean ambientes más o menos organizados y un día a la vez, o sea, vamos a poner un ejemplo, tenemos casos, por ejemplo, en los que los niños están jugando a las 3 de la tarde y a las 3:30 tienen una clase, por ejemplo. Claro. Es imposible, entonces el papá dice, pero es que tiene una pataleta, es imposible que se conecte. Y yo le digo, tiene toda la razón tu hijo de no querer conectarse, porque estaba jugando. Entonces, si tú lo sacas de un juego a conectarse a una pantalla donde no escucha bien, donde no le interesa, donde la pantalla no siempre es amiga de todos los niños. Acá hay que entender que los papás o la gente cree que el uso de la tecnología para los niños es muy fácil. Sí, cuando ellos la manejan, cuando son juegos didácticos, perfecto. Pero ponerlo frente a una pantalla que preste la atención necesaria, que genere el contacto ocular con la educadora, que sea la interacción social recíproca con sus pares, es muy difícil, es un formato distinto, que evidentemente, si lo seguimos ocupando durante muchos años, probablemente vamos a generar los procesos de plasticidad neuronal y vamos a acostumbrarnos y vamos a adaptarnos a ese contexto. Pero le estamos pidiendo a los niños que sean eficientes en un modelo de trabajo que no saben. Entonces, evidentemente, eso va a generar una alteración conductual, una frustración y una sensación también de desesperación. Por eso que muchas veces los niños terminan con pataletas dentro de la misma pantalla, o sea, en la misma situación. Por lo tanto, si nosotros anticipamos esa rutina y no le decimos que vamos a jugar justo antes de la clase, podríamos tener mejores resultados. Eso es muy interesante, porque también hay otro elemento que es casi como lingüístico, pero de una u otra manera también influye, que a veces se dice, no, tienes que ir a tu clase primero y después juegas. O comes y después sales a jugar. Como que se le carga una cierta negatividad o obligatoriedad a ciertas actividades que no tienen por qué ser malas. O sea, a veces aprender, estudiar, hacer actividad física es igual de entretenido y necesario que jugar, que comer, lo que sea. No es necesario que como adultos podamos ahí, y tú me corregirás, que es como casi como una programación neurolingüística, que se le pone un tag, digamos, de negatividad o de obligatoriedad, y eso impuesto, bueno, uno de adulto sabe que cuando le imponen las cosas como pone una posición negativa, con mayor razón un niño, una niña. Es normal, exactamente. O sea, cualquier persona que tú le empiezas a imponer, es un tema de funcionamiento psicológico, tómalo así. Cualquier persona que tú dices, claro, no hay nada más convocante que un no, digamos, para hacerlo. Claro. Entonces, justamente lo que uno espera es que, como tú bien dices, Leonardo, el lenguaje y la forma y la manera de comunicar las obligaciones, los deberes, las actividades, sea de una manera más amigable, que permita también la apertura emocional. Mira, en términos cognitivos, cuando un niño aprende un contenido, ¿no es cierto?, despliega una serie de habilidades cognitivas. Pero para que esas habilidades cognitivas estén desplegadas de manera positiva, que permita un aprendizaje significativo, necesitamos que la parte emocional esté contenta, esté alegre, esté dispuesta. Entonces, si desde el entorno, desde el lenguaje, desde la situación familiar, no tengo elementos, ¿no es cierto?, emocionales, no tengo apertura emocional, imagínate lo que va a significar tener que aprender algo que además no me gusta. Por ejemplo, no sé, un niño que tiene dificultad en el lenguaje le cuesta la asignatura de lenguaje. Entonces, hay que también ponerse en el lugar de los niños, que no porque sean niños tienen que tener aprendizaje en todas las áreas, y no porque en el fondo sean niños les va a gustar todas las asignaturas. Hay niños que no les gustan todas las asignaturas, que no les gusta estudiar, que prefieren jugar. Entonces, ahí aparece el elemento a veces de la deserción escolar, sobre todo en ciertos sectores en los que no existe el propósito, Leonardo, de estudiar. No hay un significado ni un real propósito de para qué tengo que aprender. Claro. Aparece el desinterés, ¿no es cierto? Aparece un poco de alguna forma esto de
que no me interesa el aprendizaje, no lo entiendo, no sé para qué, entonces empiezo a abortar, empiezo a tener menos interés y me empiezo a alejar del sistema educativo. Y esa es una de las causas que diría yo, junto con los elementos más económicos también, que hacen que la deserción de nuestro país esté aumentando de manera brutal. O sea, el año pasado, Leonardo, tenemos más de cerca de 50.000 casos de deserción escolar en Chile. Es preocupante, una cifra alta. Es preocupante porque es un número muy alto de los últimos 5 años. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Es la pandemia? Sí, pero ¿qué estamos haciendo también como sociedad, como política pública, a nivel de institución educativa, que no estamos logrando que nuestros niños y estudiantes estén en el sistema educativo? Y la sociedad sabe que cuando hay altos niveles de deserción escolar, eso tiene un costo social, tiene un costo cultural, tiene un costo para el país mayor que simplemente dejar la escuela. Absolutamente. Entonces, aquí tenemos que hacer un trabajo, yo digo, siempre a nivel país, a nivel de sociedad, en el cual tenemos que cuidar y proteger, por supuesto, el derecho a la educación, pero no solo el derecho a la educación de asistir, sino también de entender que hay un propósito y una significancia para que los niños puedan estar. Porque si no, los vas a tener obligados y hay muchos jóvenes que después de adolescentes van a desertar. Claro, y finalmente esa frustración se traslada a la adultez y ahí ya es muchísimo más complejo, termina siendo... Y ahí tenemos gente adulta, ¿no es cierto?, arrastrando procesos psicológicos y uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Claro. Bueno, vamos a mirar la infancia, ¿no? Y a veces en nuestro país creemos que la infancia pasa rapidito, pero resulta que la infancia, los primeros años de vida son determinantes, Leonardo, determinantes para formar a un ser humano en nuestro país. Absolutamente. Valesca, muchísimas gracias por esta conversación esta mañana, que tengas una buena jornada. Igual tú, Leonardo, un abrazo, saludos. Está Valesca Ananías, directora de la clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca, en conversación en ADN. Nos faltó tiempo, está interesante la conversación, pero ya ustedes la pueden revisar en adn.cl. 8:23 minutos. 8:23 minutos. ADN. Cerca del 90% de las mujeres se sienten discriminadas como consumidoras. Esto de acuerdo a un estudio del CERNAC, una encuesta Mujer y Consumo, entre otras.